Muy bien. Muy ¿Qué bien. tal a todos? ¿Cómo ¿Qué tal a están? todos? Muy ¿Cómo buenas están? tardes. Muy buena Gracias a tarde. todos por Gracias a estar todos acá. por estar acá. Bienvenidos Bienvenidos al al curso de Matemática Matemática 5. 5. Qué bueno tenerlos por acá nuevamente después de una semana de trabajo, semana ahí tal vez complicada en algunos aspectos, ahí pues cansaditos, ¿no? En todo este sentido, pero lo bueno es que ya estamos acá echándole ganas al curso. al curso. Ya ahorita a esta hora, como siempre, he dicho siempre, es un poquito pesado poder recibir clases, pero aquí estamos listos, prestos y dispuestos para poder dar las clases del día de hoy y espero pues pueda el conocimiento de hoy pues pueda ser adquirido de parte de ustedes de una buena forma y poderles explicar lo más que pueda, ¿verdad? En este aspecto. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. El tema son funciones logarítmicas. Recuérdense que todas las funciones tienen su respectiva función inversa. En este caso, las funciones exponenciales no se quedan atrás. Por ejemplo, la función x al cuadrado, que es una función cuadrática, tiene su función inversa, que es la función raíz cuadrada. En el caso, por ejemplo, de la función cúbica, pues tiene su inversa, que es la raíz cúbica. La función exponencial no se queda atrás, tiene su función inversa, ya que es una función 1 a 1. Es decir, todos todos los valores de x le corresponden 1 y solo un valor en y. Eso podemos definirlo como una función 1 a 1. Por lo tanto, pues hoy es la introducción. Vamos a empezar este tema de función logaritmo, tanto logaritmo de base común como logaritmo natural, que el logaritmo natural es el inverso de la función Euler o Euler, como vimos el video la semana pasada. Entonces, hoy vamos a empezar con la parte del tema. Vamos a iniciar pues con un pequeño video. Es el video como explicativo a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que son las funciones exponenciales, perdón, las funciones logarítmicas. Entonces, pues esperemos que esta introducción nos sirva para poder reforzar lo que viene más adelante. ¿Sí? Entonces, bienvenidos al curso e iniciamos con esta parte. Les voy a compartir, en este caso, la pantalla para poder ver el video a continuación. Muy bien, les presento la pantalla entonces. Permítanme, por favor. En las escuelas secundarias de todo el mundo se explican los logaritmos. La palabra es ya complicadita, aunque chula, ¿eh? Pero después de pasar por la escuela, yo no sé si a la gente le queda claro para qué sirve esa cosa y por qué es tan importante. En realidad, los logaritmos son más naturales de lo que parece y sí, efectivamente, son muy importantes. Vamos a tratar de reconciliarnos con ellos. ¿Qué queda a mitad de camino entre el 100 y el 10.000? Mucha gente respondería que 1000 y otra gente puede que responda que 5050. Y las dos respuestas tienen sentido. Una tiene sentido logarítmico, 1000, y la otra sentido lineal, 5050. Esta respuesta lineal es simplemente colocar el 100 y el 10.000 en la recta numérica y calcular el valor que está justo en medio de los dos. Pero quizá la más natural es 1000, la respuesta logarítmica, porque en realidad entre un número con 2 ceros después del 1 y otro con 4 ceros después del 1, pues parece que lo natural es ver un número con 3 ceros después del 1, el 1000.
Y este tipo de razonamiento lo usamos muchísimas veces. Es algo así como una estimación de los tamaños, de las cantidades, de las magnitudes, que sea manejable cuando tenemos magnitudes muy grandes o muy diferentes entre ellas. Es algo así como ser capaces de comparar cosas que difieren mucho entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene un sueldo de 5 cifras o de 7 cifras, o en un lenguaje más coloquial, que gana decenas de miles o que gana millones. Nos hacemos perfectamente a la idea de la comparación simplemente comparando los tamaños de esos números. Y eso es lo que hacen los logaritmos. Los usamos cuando calculamos el crecimiento del dinero en un banco con un cierto interés, el número de casos de contagio de una enfermedad o incluso la magnitud de los terremotos. La famosa escala de Richter es logarítmica. Por decirlo así llanamente, en una escala lineal cada paso es una suma y en una escala logarítmica los pasos son multiplicaciones. ¿Cuántos pasos necesito para ir de 1 a 10.000? Pues 4 pasos, 4 multiplicaciones por 10. El primero me lleva de 1 a 10, segundo de 10 a 100, multiplicando 100 por 10 llego a 1000 y multiplicando otra vez por 10 llego a 10.000. Esto es muy útil cuando manejamos números muy grandes. Digamos que los ponemos en escala humana. Matemáticamente, el logaritmo me dice cuántos pasos de tamaño 10 tengo que dar para alcanzar un tamaño de número determinado. Cuántas veces tengo que multiplicar por 10. A 10, en este caso, le llamo base del logaritmo. Y digo, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Necesito 4 multiplicaciones por 10 para llegar de 1 a 10.000. En notación matemática se escribe algo así. Si te das cuenta, multiplicar 4 veces por el mismo número se llama elevar ese número a 4. O sea que 10.000 es 10 elevado a 4. Y si te das cuenta, esto se va pareciendo a cómo nos lo cuentan en la escuela. Efectivamente, que 10.000 sea 10 elevado a 4 es otra forma de decir que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Y eso, exactamente eso, es lo que nos decían en la escuela. 4 es el número al que hay que elevar 10 para obtener el 10.000. Dicho en general, el logaritmo en base b de x es el número al que hay que elevar b para que dé x. O en nuestro lenguaje, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por b para obtener x? ¿Cuántos pasos de esos tengo que dar para alcanzar x? Por eso, el logaritmo es algo así como la operación inversa de la exponencial, lo de elevar un número a otro. Y esto tiene una importancia enorme porque es una operación básica, a partir de la cual construimos muchas matemáticas. Las escalas logarítmicas son muy útiles cuando tenemos que expresar cantidades muy grandes, porque lo que ponemos en los ejes son los pasos. Fíjate, por ejemplo, esta es la gráfica del número de máquinas conectadas a Internet cada año entre 1981 y 2001. En 1981 había unos 300 y en 2001 unos 1.000 millones. El eje vertical es logarítmico porque si fuera un eje lineal en el que de 1 a 2 midiera lo mismo que de 2 a 3 o que de 1.001 a 1.002 o 10.001 a 10.002 y así todo el tiempo, para pintar esta gráfica tendríamos que si cada espacio entre dos números consecutivos fuera 1 milímetro, para llegar a la línea de 1.000 millones necesitaríamos 1.000.000 de metros. Imposible. Y sin embargo, 1.000 millones es el 9º paso multiplicando por 10 y podemos visualizar los datos perfectísimamente dejando un espacio de medio centímetro entre paso y paso en una escala logarítmica. Por supuesto, todo esto de los logaritmos lo podemos hacer tan general como queramos y podemos usar números reales con sus decimales y todo para definir logaritmos. Y esto abre todo un mundo de cálculo con logaritmos y exponentes, que es lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a manejar logaritmos de productos, de cocientes, etc., porque a la hora de hacer cálculos avanzados en muchas áreas, manejar con soltura el cálculo con logaritmos es muy ventajoso. Por ejemplo, una de las primeras fórmulas con logaritmos que aprendemos en la escuela es que el logaritmo en base b de x por y es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Y tiene todo el sentido, claro, porque si el logaritmo en base b de x mide cuántos pasos tengo que dar, cuántas multiplicaciones por b tengo que hacer para llegar a x, pues si doy esos pasos y luego doy los pasos necesarios para llegar a y, al final estoy dando los pasos para llegar a x por y, porque estos pasos son multiplicaciones. Por ejemplo, 1.000.000 es 10.000 por 100. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. 4 multiplicaciones por 10. Y el logaritmo en base 10 de 100 es 2 multiplicaciones. Pues si lo sumo, obtengo el 6, que es el número de multiplicaciones, el número de pasos que tengo que dar para llegar a 1.000.000, que es igual a 10 elevado a 6. Podemos aprender mucho de la gráfica del logaritmo. Mirad, la gráfica de la función logaritmo en base b, que a cada punto x le asigna su logaritmo en base b, tiene esta pinta, por ejemplo, cuando b es 2, cuando es e o cuando es 10. Si te fijas, por la izquierda nunca llega a 0, porque no podemos conseguir el 0 multiplicando un número varias veces. Y tampoco tiene valores negativos, porque no podemos conseguir un número negativo multiplicando varias veces un número positivo. Bueno, hasta ahora hemos hablado casi todo el rato de logaritmos en base 10. El caso del logaritmo en base 10 es muy claro, porque esas multiplicaciones básicamente te dicen cuántos ceros tiene el resultado, o sea, cuántas cifras. Otros logaritmos muy usados son el de base 2, en que cada paso es multiplicar por 2, o sea, doblar una cierta cantidad, y el logaritmo en base e, que es muy loco, porque e
es un número trascendente, con infinitos decimales y todo eso. Y lo loco del asunto es que a ese logaritmo se le llama logaritmo natural. Es que tiene que ver eso con la naturaleza. Vamos a tratar de explicarlo un poco, pero cuidadito que vienen curvas y tangentes. En realidad lo que queremos decir es que la base del logaritmo natural es el número e. Y esto es porque e es un número muy particular cuando lo multiplicamos por sí mismo. Multiplicar e por sí mismo x veces es hacer e elevado a x, ¿no? Y si tomamos la función f de x es igual a e elevado a x, tenemos lo que se llama un crecimiento exponencial de base e. Otra cosa que sabemos es que la derivada de una función en un punto nos dice cuál es la tasa de crecimiento de la función en cada punto. Y resulta que la derivada de e elevado a x es ella misma. O sea que en cada punto la tasa de crecimiento coincide con el valor de la función y eso solo pasa con el crecimiento exponencial de base e. Esto nos dice que hay algo muy especial con la exponencial de base e y por tanto con su logaritmo. Si tenemos que buscar una función que coincida con su derivada y que en el 0 valga 1, entonces la única función posible es e elevado a x. Sí, claro, muy bien, genial. ¿Y eso qué tiene de natural? ¿Eso qué tiene que ver con la naturaleza? La naturaleza no sabe nada del número e y de sus infinitos decimales, por supuesto, pero sí de fenómenos cuya tasa de crecimiento o decrecimiento es exponencial y se relaciona con el número e. Un ejemplo es la desintegración atómica, que es exponencial, y gracias al número e nos permite tener pruebas como la del carbono 14 para datar cosas antiguas. Tiene también que ver el número e con intereses bancarios, con disposiciones de semillas y crecimiento de poblaciones. Sí que está presente en la naturaleza y mucho. Otras escalas logarítmicas muy usadas son la de Richter, que es una escala logarítmica en base 10, o sea que un terremoto de grado 6 es 10 veces más potente que uno de grado 5. De hecho, la potencia de un seísmo se calcula en base al logaritmo de las amplitudes de las ondas registradas en los sismógrafos. Otra escala logarítmica es la escala pH, de acidez de compuestos químicos. También es logarítmica la escala de medida de potencia sonora, los decibelios, que también usan logaritmos de base 10. Por cierto, decibelio es la décima parte del belio y debe su nombre a Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono. Finalmente, una curiosidad sobre el número e. Si tomamos la gráfica de la función exponencial y la dibujamos en coordenadas polares, queda una espiral, que se llama espiral logarítmica y tiene esta pinta. Que seguro que te suena, porque aparece en muchos fenómenos naturales. Es la espiral más frecuente en la naturaleza, más que la arquimediana o la de Fibonacci. La has visto en montones de fotografías bien naturales. Efectivamente, es la que forma mi pelazo cuando me desmeleno en las playas del Caribe. Nos vemos en el próximo vídeo, logaritmillos. Bien, entonces básicamente ahí tenemos una forma de poder ver el comportamiento de las funciones logarítmicas. Hoy precisamente pues vamos a ver dicho comportamiento, ciertas características que también tiene como tal y también la relación que existe entre las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser el tema del día de hoy. Voy a presentarles la pantalla. Ahorita voy, permítanme. Muy bien. Permítanme. No sé si me pueden confirmar si me logran escuchar ahí, por favor. Perdonen la molestia. ¿Alguien que me confirme? ¿Si me logran escuchar? Sí, teacher, escúchale. Muy amable, Osberto. Muchas gracias. Muy finos, muy amables. Gracias a todos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Permítanme, por favor. Vamos a aceptar un compañero más. Excelente, Evelyn. Muchas gracias. Gracias a todos por ayudarme a confirmar si me lograban escuchar. Muy bien. Entonces, veamos la siguiente situación. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Por ahí alguien dejó activo su micrófono. Si puede hacer para apagarlo, perdone la molestia.
Muy bien. Veamos entonces, compañeros, que ya les estoy presentando mi pantalla. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Solo permítame, creo que alguien me está pidiendo autorización para entrar. Muy bien. Ok, entonces el día de hoy, pues iniciamos con lo que son las funciones logarítmicas. Entonces, como tal, las funciones logarítmicas, básicamente las funciones logarítmicas nos dicen que sea una A, un número positivo, donde A no puede ser igual a 1, la función logarítmica con base A, denotada por el logaritmo de A, está definida por, y nos dan ahí pues una pequeña definición. Algo que es muy importante de denotar acá en esta parte es lo siguiente, que básicamente nosotros la base, aquí no se logra ver, vamos a poner otro colorcito, la base del logaritmo que estoy marcando ahí creo que se mira muy chiquita, ahí. La base del logaritmo es la misma que la base de la función exponencial. Sí, exactamente la misma. Y entonces, algo que nosotros vamos a remarcar y vamos a tener acá es lo siguiente. Nos dice, por lo tanto, el logaritmo de base A de X es el exponente al cual la base A debe de ser elevado para obtener X. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando tenemos el logaritmo, ahí estamos, un poquito más centrado ahí. El logaritmo de base A de X nos da un resultado Y, o sea, justamente esto que tenemos aquí. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Dice que el logaritmo de base A de X es igual a Y. Es la forma de la lectura, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo vamos a obtener? Al tener esta expresión, pues se lee el logaritmo de base A de X es igual a Y. Ahora bien, algo que es muy importante es la relación que existe entre los logaritmos y las funciones exponenciales. Como les decía, por ejemplo, en el caso de la función cuadrática, si por ejemplo tenemos y igual a x al cuadrado, su función inversa es la raíz. ¿Sí? Aquí esto es lo que estoy marcando acá de este lado. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos para poder obtener su función inversa? Pues simplemente encontrar la raíz cuadrada en ambos términos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo ahorita? Pues muy sencillo. En este caso, la función exponencial, permítanme, creo que alguien más está queriendo entrar. Estamos. Muy bien. Entonces, la relación que existe es exactamente la siguiente. Este valor que está aquí abajo del logaritmo se le conoce como base. Si se dan cuenta, de la función exponencial es precisamente la base. ¿Sí? Ahora, en el otro caso, tenemos pues nuestro exponente. ¿Sí? Que, si se dan cuenta, acá, en la función exponencial, pues básicamente lo conocemos como un exponente. Pero, en la parte logarítmica, es el resultado. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Y en cambio, en la función exponencial, esto pues es el resultado. Y acá, pues es el valor dentro del logaritmo. El valor del logaritmo. Entonces nosotros podemos asociar básicamente que este resultado pues está acá. ¿Sí? El exponente Y va a ser el resultado. Y por supuesto, la base que sigue siendo exactamente la misma. Son de las cositas que podemos ir remarcando
en esta parte, de las similitudes como tal que podemos nosotros obtener acá en esta parte. ¿De acuerdo? La mayoría de ocasiones nosotros vamos a... La mayoría de ocasiones... Permítanme. Muy bien. Entonces, acá en esta parte, vamos a darles acá a quitarle más cuestiones aquí en esto. Lo vamos a hacer un poquito más simple. ¿Sí? Voy a borrar esto. Solo voy a unirlo como con flechas para que no se mire muy cargada la imagen. Entonces acá, vean la posición del exponente y en este caso la posición del resultado. Y por supuesto el único que no tiene un cambio abrupto es únicamente la base. Que la base pues sí se le conoce en la función exponencial como la base del exponente y en la función logarítmica pues es la base del logaritmo. Es el único que tal vez no cambia de posición. En cambio, sí sufre una pequeña modificación en cuanto a la posición, tanto el exponente como el resultado como tal. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir las siguientes expresiones en logarítmicas en exponenciales. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo. Vamos a convertirlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Guiándonos con lo que tenemos arriba, nosotros vamos a venir a decir lo siguiente. Vamos a decir 2, ya que la base es 2, tiene que ser la misma. La base 2. Y luego lo que vamos a hacer es una lectura de esta manera, si lo tenemos ordenado de esta forma. Vamos a ir entonces en este caso. Base, exponente, resultado. Dense cuenta que es una lectura en contra de las agujas del reloj. Es decir, mi resultado en forma de exponente sería 2 al cubo es igual a 8. Y vean que precisamente coincide, ¿no? 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Es decir, que esta sería la forma exponencial de el logaritmo que me están presentando ahí. Dense cuenta entonces la base, exponente, resultado. Todo en contra de las agujas del reloj. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda con esta primera parte. O si todo está quedando claro. Gracias, Lick. En teoría creo que vamos bien. Habría que llevarlo a la práctica. Muy bien, perfecto. Llevémoslo a la práctica. Por ejemplo, ¿cómo nos quedaría el logaritmo número 2? El logaritmo de base 10 de 10.000 es igual a 4. ¿Cómo podríamos colocarlo en función de una función exponencial, forma exponencial? Sería 10 a la cuarta igual a 10.000. Correcto, sería 10 a la cuarta igual a 10.000. Así es, vamos a escribirlo acá. 10 elevado a la cuarta es igual a 10.000. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos seguir haciendo varios ejercicios. Por ejemplo, también otro ejemplo que no está aquí, pero que se los voy a agregar, es un ejemplo número 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dicen
solamente lo siguiente, me dicen el logaritmo de 1000 es igual a 3, ¿sí? Al igual que las funciones, la raíz cuadrada, si nosotros decimos cuál es la raíz de 4, nosotros automáticamente sabemos que estamos hablando de una raíz cuadrada, a pesar de que no escribimos el índice de la raíz, pero nosotros sabemos que es un índice 2. También, por ejemplo, si decimos 4, sabemos automáticamente que este 4 pues tiene un exponente 1, a pesar de no tenerlo. O si hablamos, por ejemplo, de una variable x, nosotros sabemos automáticamente al momento de sumar que justo a la par de la x hay un 1 multiplicándole. Así como estos ejemplos en los cuales nosotros tenemos valores, los cuales intuimos que están, aunque no los escribamos, precisamente el logaritmo tiene un número que cumple con eso, y es precisamente el logaritmo de base 10. Si a nosotros nos presentan entonces una situación donde solamente me digan esto, me digan log, o sea, logaritmo de 1000 igual a 3, nosotros debemos de decir o pensar automáticamente que la base del logaritmo es una base 10, ¿sí? Eso es muy importante remarcarlo porque seguramente salen ejercicios de esa forma. Entonces, como tal, sabiendo esta parte, nosotros podemos escribir esta expresión como 10 al cubo es igual a 1000, ¿sí? No sé si estamos bien, si tenemos alguna pregunta con esto, alguna duda, algún comentario. Lee, perdone. Sí, buenas tardes, dígame. Buenas tardes para todos y para usted, Lee. En el caso de que haga falta lo que es la base en el logaritmo, ¿siempre va a ser 10 o varía? No, siempre va a ser 10. Ahí sí que siempre lo vamos a tomar en cuenta, justo lo que les mencionaba, ¿verdad? Que en algún momento nosotros utilizamos la raíz cuadrada, no escribimos el índice, pero sabemos que es una raíz cuadrada, el exponente de una variable 1, no lo escribimos, pero sabemos bien de que es un exponente 1, y así con diferentes situaciones, ¿verdad? Lo mismo con el logaritmo. Si en un examen, por ejemplo, ustedes ven que les dice logaritmo de un número cualquiera es igual a 5, no sé, cualquier número, y les piden convertirlo a una función exponencial, ustedes vienen y automático deben de saber de que la base es 10. ¿Sí? Lo mismo, ¿verdad? Si, por ejemplo, nos pidieran, bueno, voy a dejar esto, ejemplo, un momento acá marcado. Pero, por ejemplo, si nos pidieran convertir una función exponencial a logarítmica, sí, ahora hacer el proceso inverso. Voy a esperar solo un momento por los compañeros que deciden copiar acá en esta parte. Vamos a bajarle aquí un poquito para que se mire toda la instrucción. Ahí estamos.
Muy bien. Ahora continuamos con esta parte. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nos preguntan o nos dicen o nos colocan ahora la instrucción de convertir las siguientes expresiones exponenciales, convertirlas a forma logarítmica? ¿Sí? Ahora vamos a realizar pues el proceso inverso en esta parte, ¿no? Entonces veamos acá. Tendríamos lo siguiente. Entonces, veamos. Acá en esta parte vamos a escribir, como son logaritmos comunes, pues vamos a escribir acá en esta parte logaritmo. Y recuérdense que en la base siempre va a ser la misma. Si aquí es base 3, por acá. Ahí estamos. Si es la base 3, entonces aquí escribimos base 3. Un poquito más abajo el numerito de lo establecido. Logaritmo de base 3 de. Y ahora, el resultado que nosotros tenemos de la función exponencial, es decir, 243 para este caso, es el número que vamos a colocar acá dentro del logaritmo. ¿Sí? Y esto dice que, y esto dice que es igual al valor del exponente. O sea, ahora acá, el exponente es el que vamos a colocar acá. ¿Sí? Aquí estamos. Y ya, esta sería la respuesta de convertir o pasar una expresión exponencial a una logarítmica. ¿Alguna pregunta con esto? Está bonito, ¿verdad? Está facilito. Sí, diga. Una pregunta, digamos el 5 queda como juntos con el exponente de la base 3. Exacto, justamente lo que tendríamos que hacer, el 5 que es el exponente de la exponencial, se convierte ahora en el resultado de la logarítmica. El resultado de la exponencial se convierte en el valor dentro de la logarítmica. El único que no cambia de posición es la base, porque en la exponencial pues es base 3 y en logarítmica también se le conoce como una base de logaritmo 3. ¿Sí? Gracias, Luis. Muy bien. Muy bien. Hagamos entonces el número 2. ¿Alguien me podría decir cuál sería la respuesta del número 2? Perdón. Si alguien se anima por ahí. Logaritmo de base 10 es igual a 1.000.000 igual a 6. Correcto. Logaritmo de base 10 de 1.000.000 es igual a 6. Si se dan cuenta, pues ustedes pueden expresarlo de dos formas. Número 1, exactamente como lo acabo de expresar yo acá. No escribí la base, pero nosotros sabemos que es la base 10. En teoría, pues no debería de afectar. Si ustedes lo colocan, también no es que sea un pecado, ¿verdad? También no es que sea algo del otro mundo. Y digan, ¿por qué lo puso? No, es simple y sencillamente opcional. Si viniera en un examen, repito nuevamente, y nos pidieran convertir de exponencial a logarítmica, posiblemente entre las múltiples opciones, de repente alguien, el otro docente venga y se los coloque así. Entonces, ustedes saben perfectamente que es el mismo resultado. Entonces, al final de cuentas, es como
como el exponente 1 de una variable. Si ustedes quieren escribirlo, pueden escribirlo o simple y sencillamente omitirlo. El 1 que multiplica una variable, ustedes pueden escribirlo, si desean omitirlo. Realmente es una cuestión. Correcto, gracias. Ahorita vi su mensaje. Sí, efectivamente. Entonces, ustedes deciden, ¿verdad? Al final, cómo escribirlo. Lo ideal es no hacerlo, ¿verdad? Para irse acostumbrando, pero sabiendo que pues lo tenemos de esa manera, ¿sí? No sé si estamos bien. Hagamos otro, un último para practicar. Sí, Lick, por favor. Muy bien. Por ejemplo, una operación número 3. Permítame, por favor. Veamos acá. Vamos a buscar uno un tanto distinto. Veamos aquí. Les voy a colocar uno que es diferente en cuanto a estructura. Bien, entonces sería un cuarto a la menos 3 es igual a 64 y por acá un último. Ocho elevado a la menos 4 es igual a 1 dividido 4096. Eso también puede pasar. Muy bien. ¿Alguien que me pueda decir cuál es el resultado de la primera? ¿O escribir? Logaritmo de un cuarto. Logaritmo de un cuarto. De 64 es igual a menos 3. Correcto. Logaritmo de base un cuarto, excelente. De 64
es igual a menos 3. Muy bien. Y el logaritmo de 8 Muy bien. es igual a 1 partido 4096 es igual a menos 4. Correcto. Logaritmo de base 8 de 1 partido o 1 dividido 4096 es igual a menos 4. ¿Sí? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, Lick, solo una pregunta. Sí. ¿El menos 3 ahí no afecta al 1/4? El menos 3. Recuérdese que aquí hay dos formas de expresarlo. Y realmente, por ejemplo, esta es una respuesta válida, la que me entregó, es una respuesta correcta. Pero si, por ejemplo, viene un estudiante y le coloca a usted, en lugar de esta respuesta, le escribe logaritmo de base 4 de 64 es igual a 3, también es válido. Es interesante cómo se plantea esto. ¿Por qué? Por esta situación. Bueno, hay estudiantes, ¿verdad?, que vienen y comienzan a operar algebraica, a operar y a aplicar propiedades de los exponentes. Entonces, por ejemplo, esa respuesta es correcta. Pero si un estudiante viene y dice, bueno, me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, 1/4 a la menos 3, yo lo puedo expresar como 4 al cubo. Y esto es igual a 64. Y le coloca a usted como respuesta logaritmo de base 4 de 64 igual a 3, no está mal. Lo que hizo primero fue venir y operar, ¿verdad? Entonces es algo completamente válido en ese aspecto. ¿Sí? Gracias, Lick. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces. Lick, perdone. Sí, no te da pena. Eso de la cuarta, definitivamente se queda como 1 partido 4096. Sí, también podría. Por ejemplo, del relativo. Perdón. O pues utilizando lo que, o más bien haciendo lo que hizo en el primer, en el segundo, en el ejercicio número 3, pudiera quedar así: logaritmo de base 8, 4096, que es igual a 4 positivo, o se queda Casi. Fíjese que, por ejemplo, 8 a la menos 4 yo lo puedo expresar como 1 partido 8 a la cuarta por propiedades de las potencias. Entonces esto es igual a 1/8 a la cuarta. Y esto sí ya es igual a 1 partido 4096. Entonces acá, por ejemplo, la otra variante de respuesta que usted puede encontrar es logaritmo de base 1/8 de 1 partido. Aquí esta es un poquito más difícil, ¿verdad? 4096 es igual. Uy, qué feo se me... 4096 es igual a 4. Esta, por ejemplo, puede ser otra respuesta. Un poquito más complicada, que al final la fracción si no la podemos quitar realmente. Esa es otra variante de respuesta, pero sería con base 1/8, no con base 8. Al final eso se le llaman logaritmos equivalentes. Sí, entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Sí? Muy bien, entonces ya vieron que podemos ir relacionando diferentes situaciones acá. Muy bien. Lick, perdone, solo si me da chance copiar ahí un... Perdón, ahí. Disculpe. ¿Le dejo todo así?
No se Sí, da sí. pena, perdone. Un ratito, perdón. Ahí no se preocupe, déle ahí. Disculpe el no tener paciencia. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien, no hay ningún problema. Muy bien. Continuemos entonces con esta parte. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Voy a hacerla con todo el gusto del mundo. Si me da chance estos 2 minutitos, Lick. Sí, dele, no tenga pena, dele ahí.
Muy bien. ¿Podemos continuar? Sí, Lick. Gracias. Muy bien, no hay ningún problema. Continuemos entonces. Ahora acá en esta parte. Ahora, por ejemplo, aquí este ejemplo de acá nos va a servir un poco para la introducción a lo que son, pues, brevemente las ecuaciones logarítmicas, utilizando, por supuesto, propiedades. Si se dan cuenta, y convirtiéndolos a exponenciales. Si se dan cuenta, aquí nos dicen, vamos a encontrar el valor exacto del siguiente o de los siguientes logaritmos. Solo tengo uno ahí, vamos a escribir otros después. Ahorita vi su pregunta o su comentario aquí, Audeley. Sí, efectivamente, en las expresiones exponenciales o las funciones exponenciales, básicamente se halla el resultado de la potencia. Así es, eso es correcto. Y justamente acá, ¿verdad? Es el objetivo. Entonces, en esta parte, en las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, vamos a encontrar cuál es el valor que debe de tener X para que ese logaritmo, funcione, ¿verdad? O ese logaritmo sea verdadero. Entonces, una de las formas es la siguiente. Perdonen ahí. Acá. Vamos a convertir esta expresión, ¿sí?, a un logaritmo. De logaritmo a una exponencial. Es decir, tenemos 5 a la X es igual a 625. Estamos convirtiendo de logarítmica a exponencial. Ahora, el objetivo de este tipo de expresiones es que precisamente el número que está acá, que tiene este resultado, seguramente es de base 5. ¿Sí? ¿Qué número creen ustedes que puede tener este valor, esta X, para que se cumpla que efectivamente mi resultado sea 625? 4. 4, correcto. X tiene que valer 4. ¿Cómo podemos saber eso? Digamos, si por ejemplo no tenemos una calculadora o no nos recordamos que 5 a la cuarta es 600. ¿Qué manda? No sé si me hablaron por ahí. No. Es 625. Entonces, lo que vamos a plantear o lo que vamos a tener es lo siguiente. En este caso, recuérdense que 625 lo puedo hacer como una especie de mínimo común. ¿Sí? Tiene quinta. Todos los números terminados en 0 y en 5 tienen quinta. La quinta de 625, perdón, es 125. La quinta de 125 es 25. 25 por supuesto que tiene quinta, que es 5. Y 5 tiene quinta, que es 1. Por lo tanto, nos podemos percatar que 625 yo lo puedo expresar como 5 elevado a la cuarta. ¿Sí? Ya que se repite la multiplicación del 5 4 veces. Entonces, acá en este caso, yo podría decir que 5 a la cuarta es igual a 5 a la X. Y justamente esta es la introducción a una propiedad que vamos a ver en este instante. Y la propiedad reza lo siguiente, o dice lo siguiente. Si yo tengo una igualdad en el cual tanto del lado izquierdo como del lado derecho tengo la misma base, en este caso dense cuenta que en ambos lados, ahí, en ambos lados tengo base 5, entonces yo lo que puedo hacer simplemente es simplificarlo. Y entonces me queda que es 5 a la cuarta.
Eso lo podemos aplicar, por ejemplo, en números que se nos sean un poquito difícil poder encontrar el resultado directo, ¿verdad? Obviamente, como les digo, si nosotros sabemos o nos recordamos que 625 es 5 a la cuarta, pues definitivamente nos saltamos este paso y directamente nos vamos al resultado. ¿Sí? No sé si estamos claros ahí. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda como tal en esta parte? Por el momento está claro como el chocolate. Perfecto, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces con otro ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Vamos otra vez. Ok. Hagamos otro entonces. Justamente aquí tenemos otros ejercicios. Esta es la propiedad precisamente de la cual les hablaba acá en esta parte. Voy a quitar un poquito esto. Ahí estamos. La propiedad de las ecuaciones exponenciales. Y es que nosotros tenemos la siguiente situación. Las propiedades. Aquí está. Entonces la propiedad me dice lo siguiente. Si yo tengo de ambos lados de la igualdad la misma base, diferentes exponentes, no importa. Podemos multiplicarlos así. Podemos igualar los exponentes. Este tipo de situaciones es útil al momento de resolver una ecuación logarítmica un poco más compleja. Y ahorita vamos a ver algunos. Vamos a ver unos sencillos como el primero y luego vamos a ver un par de ejercicios de ecuaciones logarítmicas donde se dificulta un poquito más la situación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a bajar aquí un poquito. Ahí está, este ejemplo precisamente que está acá. Vamos a hacer ejemplo número 1. Vamos a esperar un momento por ahí para poder empezar. Ahí mientras los compañeros se ponen al día escribiendo.
Muy bien. Continuemos entonces con esta parte. Entonces, acá en este ejemplo, logaritmo de base 3 de 81 es igual a x. Entonces, si convertimos esto a una función exponencial, nos queda que 3 a la x es igual a 81. Podemos hacerlo, por supuesto, por medio de la lógica, ¿verdad? 81, por ejemplo. ¿O cuál sería el resultado? Antes de decirlo, ¿cuál creen ustedes que sea el resultado acá? De x. 4. Correcto, también es 4. No siempre es 4, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo donde sea diferente a 4. ¿Sí? X a la cuarta. Recordémonos que 81 es lo mismo a decir 9 por 9. ¿Sí? Y en el caso de 9, pues es 3 por 3, ¿verdad? Entonces, me queda al final 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Entonces, 3 a la x es igual a 3 a la cuarta. Por la propiedad que les indiqué, pues podemos simplificar aquí la base. Ojo, es simplificar. Nosotros dejamos la expresión de para que pues sea más sencillo para el estudiante. Entonces tenemos x a la cuarta. ¿Sí? ¿Preguntas acá? Entonces, la respuesta la daríamos, por ejemplo, logaritmo de base... Sí, dígalo. 3, 81 es igual a 4. Sí, logaritmo de base 3 de 81 es igual a 4, correcto. Y si convertimos a exponencial esto, 3 a la cuarta es igual a 81. Y efectivamente, ¿verdad? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta en este caso, si me piden encontrar el valor de x, la respuesta sería únicamente esta expresión de acá. Vamos a remarcarlo aquí con celeste. Esta de aquí. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Esto sería básicamente como una comprobación, lo que acabo de escribir aquí. Esto es como una especie de comprobación, que efectivamente el resultado que obtuve acá es exactamente, o cumple, mejor dicho, con esta parte. ¿Sí? Que si quedaría 9 por 9 también se podría o no. Sí se podría, pero específicamente para este logaritmo no cumple, aunque la respuesta sea la misma, porque me están pidiendo la base 3. Aparte, por ejemplo, que me dijeran, digamos aquí, un ejemplo número 2, que me dijeran logaritmo de base 9 de 81 es igual a x. Entonces acá queda 9 a la x igual a 81. Sabemos bien de que aquí sería 2, ¿verdad? Entonces, estas nuevamente son expresiones equivalentes. Se expresan de diferente forma, pero su resultado es el mismo. Entonces, realmente para la número 1, la respuesta correcta es 4 para la número 1. Porque mi base es una base 3. Y para la número 2, la respuesta es 2. Porque la base del logaritmo es 9. A pesar, como usted dice, lo que usted dice tiene razón. 81, nosotros sabemos bien acá que 81 es 9 por 9. Y eso es válido. El problema es que para el primer ejercicio no cumple por ser una base 3. Solo sabemos que 9 es 3 por 3.
y 9 3 por 3, o sea, 3 a la cuarta. Entonces, ahí sí ya cumple para el número 1. Para el número 2, solamente 9 por 9, que sería 9 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado. Que sí cumple, pero hay que ver la base. Ya sí con varios números, ¿verdad? ¿Sí? No sé si quedó clara esa parte. Sí, Link, gracias. Muy bien. Bien, hagamos otra ecuación. Voy a esperar un momento ahí, siempre esperando a los compañeros. Voy a borrar esto de último. Esto de acá. Para no confundir. Igual, ¿verdad? Aquí no hice comprobación, pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer comprobación en esta número 2, una comprobación. Una comprobación, el logaritmo de base 9 de 81 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 9 cuadrado es igual a 81. Y sí cumple, ¿verdad? Por ejemplo. La comprobación no es necesaria en en algunos casos sería de verificar. Si se les pide pues verificar, pues se hace, ¿no? No tendría que haber ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora acá. Ya, vamos a hacer otro ejemplo de esta parte. Un poquito más para acá. Más ejemplos de ecuaciones. Y acá vamos a hacer pues una cuestión un tanto diferente, ¿verdad? Siempre hablando, por supuesto, de las ecuaciones logarítmicas. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos
el logaritmo vamos a ver aquí, solo déjenme ver. De base 4 de 4096 es igual a 4096 es un número un poquito grande. De 256 es igual a x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Veamos pues. Vamos, pues entonces en esta parte convertimos a una función, una parte exponencial. 4 a la x más 1 es igual a 256. En teoría, la mayoría, un 90-95% de las ecuaciones logarítmicas convertidas a exponencial, nosotros debemos de buscar que el número que está aquí, que el número que nos dan como resultado, tenga que tener una relación con una base 4 para que pueda ser resuelta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo hacemos de la manera tradicional, ¿sí? Por ejemplo, 256, no es con este, perdón. Por ejemplo, 256, ¿sí? Vamos a verificar si tiene cuarta. Entonces veamos, 256 dividido 4, 6 por 4, 24, lleva una, 4 por 4, 16, 0, si no estoy mal son 64. Gracias, 64. 64 tiene cuarta, efectivamente, sería 4 por 1, 4, 2, 16. Gracias, compañeros, excelente. Tiene 16, en este caso tiene cuarta, que es 4 y cuarta 1. O sea que 256 yo lo puedo expresar como 4 a la cuarta. 4 a la x más 1 es igual a 4 a la cuarta. Entonces, ¿qué sucede? Que como la base es la misma, se simplifica y ya solamente me quedan los exponentes. O sea, x más 1 es igual a 4, perdón, y ya lo trato como una ecuación. El 1 que está sumando, su inverso es restar, y entonces me queda por pasos, ¿verdad? 4 menos 1, lo cual me da 3. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿estamos bien? Y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir haciendo una serie o una cantidad de ejercicios que podamos ir resolviendo en esta parte.
Muy bien. Hagamos un último para dejarlo acá y poder pasar al último tema, que son las gráficas, hasta donde llegamos con la parte de las gráficas. No andamos corriendo aquí en ese sentido, pero vamos a tratar la manera ahí de ver las gráficas como tal. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a buscar un último ejercicio aquí. Incluso fíjense que nos pueden cambiar la situación. Una situación en la cual la X no está dentro o no sería el resultado. Por ejemplo, unas ecuaciones de este tipo, digamos, el logaritmo de base 2 de X más 2 es igual a 5. Aquí la instrucción sería encontrar el valor de X. ¿Sí? Lo importante acá es el concepto. El concepto de, o que debemos de tener, de convertir una función logarítmica a una exponencial, ¿sí? Ese es el concepto principal que nosotros debemos de ir teniendo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, acá en esta parte, el concepto entonces, como les repito, es convertir la logarítmica exponencial, es decir, 2 a la quinta es igual a X más 2. Y entonces esta expresión es un poco más sencilla que esta otra, porque no debemos de encontrar cuál es el valor en cuestión de los valores grandes, ¿no? Sino que acá, por ejemplo, 2 a la quinta, ¿cuánto es? 32. 32, correcto. Y esto es igual a X más 2. Por lo tanto, al resolver, podemos darnos cuenta que efectivamente X vale o tiene un valor de 30. ¿Sí? Vamos a comprobar si esto es cierto. O sea, logaritmo de base 2 de 30 más 2 tiene que ser igual a 5. 30 más 2 sabemos que es 32. Y vean, efectivamente cumple, porque 2 a la quinta es efectivamente 32. ¿Sí? Entonces vean, dos formas distintas de poder observar y poder tener esta parte de acá. No sé si estamos bien, si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Publica ahí no sería menos 32. Menos 32. ¿Por qué menos 32? Porque al pasar el 32 a donde está el más 2, pasaría restando. Pero también cambiaría el valor de la X a signo negativo. Por ejemplo, acá me salté varios pasos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, como la X quiero dejarla sola, entonces lo más fácil es quitar este más 2. Entonces, ese más 2 del otro lado resta. O sea, 32 menos 2 es igual a X. Entonces, 30 es igual a X. Creo que se llama no sé si es la propiedad transitiva. No recuerdo ahorita el nombre de la propiedad. Pero el nombre de la propiedad nos dice que si tengo la expresión A igual a B, es lo mismo a decir B igual a A. No sé si es la transitividad de los propiedad conmutativa, creo, porque pueden conmutar los miembros en su lugar. Yo creo que sí. No, la conmutativa es esta. A más B es igual a B más A. Entonces es la transitiva. Creo que sí es la transitiva. Sí. Creo que es esta creo que es la propiedad transitiva, que me dice que
No importa si escribo A es igual a B, es lo mismo a decir B igual a A. Lo mismo acá. 30 igual a X es igual a decir X igual a 30. Sí. Unas caritas alegres me salieron ahí. Sí. Yo quería hacer otro ejemplo y ya son las 3:15. Miren qué interesante, qué rápido se va el tiempo cuando uno está entretenido. Quedan 2 minutos, porque ya les toca los 15 minutos a las 3:30 se termina el periodo. Según yo se terminaba a las 45. Pero bueno, ya les iba a robar sin querer los 15 minutos, ¿sí? Entonces, pues por ahí les voy a subir este documento de una sola vez, me lo voy a enviar, porque si no, después se me olvida. Voy a enviar este documento editado. A ver si me recuerdo. Acá. Aquí no. No importa. Ahí está. Vamos a ver aquí. Vamos a enviarlo a Classroom. No había visto esta opción de Classroom. A ver si me deja. No, tengo la cuenta del colegio. No, y con ustedes no tengo cuenta del colegio. No estoy en la cuenta del colegio. Me lo voy a enviar a mi correo. Y se los voy a subir de una sola vez. Para que lo tomen como referencia. De igual manera, vamos a tener pues ahí algunos ejercicios. Les subí ahí una tarea, no es este sábado, pues, al otro miércoles o jueves, si mal no estoy, de funciones exponenciales. Y también les voy a adjuntar, tampoco se entregaría el jueves, sino que se entregaría tal vez hasta el otro domingo, la otra parte de esta tarea ya de las funciones funciones logarítmicas, ¿sí? Entonces ya les entregaría esa parte de acá. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo aquí porque ya son las 3:15 y ya les paso en este momento su asistencia. Regálenme un par de minutos más porque sin querer no tenía aquí la asistencia lista. Ahorita se las voy a buscar. Regálenme un momentito. Y les tengo lista su asistencia. Acá, asistencia San Marcos. Aquí está. Ya tenemos la asistencia de San Marcos aquí. Vamos a copiar el link. Muy bien. Entonces acá. Si gustan el otro fin de semana, primero Dios, continuamos con los ejemplos, un par de ejemplitos más y ya nos enfocamos. Ya no llegué a ver gráficas, igual la otra semana hacemos una gráfica. Vamos a ver la diferencia entre las gráficas de la logarítmica y la exponencial. Sí. Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, ahí está la asistencia. Ya se pueden retirar, compañeros. Pasen una feliz tarde y primero Dios nos saludamos en un rato más en la otra clase. Bendiciones a todos. Gracias, Lick. Nos vemos la otra semana. La otra semana, no. Gracias, Lick. Feliz tarde. Nos platicamos, Lick. Nos platicamos en un ratito. Nos saludamos un ratito, primero Dios. Muchas gracias, Lick. Gracias igualmente, nos saludamos en un ratito. Bendiciones, Lick. Gracias igualmente, bendiciones, nos vemos un rato.
Gracias igualmente.